Tendríamos algunas relaciones secundarias, como serían la longitud que tiene el talud del canal, esta longitud S mayúscula, el ancho de la superficie libre, T mayúscula, algunas cantidades que dependen, por ejemplo, de condiciones más concretas, como sería la cantidad de agua que está circulando o que se desea hacer circular en el canal, que son la altura del revestimiento y el bordo libre. La altura del revestimiento es una altura que se recomienda deba revestirse para evitar que las variaciones en la superficie libre del agua puedan sobrepasar la altura del revestimiento y por lo tanto deslavar el terreno natural que corresponde a esta posición, ahí en la posición donde termina el revestimiento y empieza el terreno natural. Bueno, pues ese puede ser un material que es sensible a la erosión y por lo tanto puede ser sujeto a infiltración del agua que desborda la altura del revestimiento y bueno, pues finalmente se puede empezar a generar desde este punto algún deterioro de la sección transversal. Esta altura de revestimiento, bueno, pues es, digamos que la cantidad que teóricamente se requiere para poder evitar que haya ese desbordamiento de la altura del revestimiento. En otras condiciones, lo que normalmente se hace es, bueno, pues generar una altura de revestimiento hasta la banqueta del canal. Es, digamos, más caro el proyecto, pero también es más seguro. Está la estructura completamente integrada en la totalidad del tamaño que se requiere en el canal. Y bueno, pues es un concepto que eventualmente puede revisarse para concederse su realización al contratista, o bueno, también podría tomarse la determinación de que no, que se quede una altura de revestimiento que ya se valoró adecuadamente y que por lo tanto pues conviene respetarla. El otro concepto que depende también del gasto es el bordo libre. Este bordo libre es la altura que tiene la banqueta desde la superficie libre del agua. La banqueta es una extensión prácticamente del canal. Digamos que en ambos márgenes se tiene la terminación del canal en la banqueta y la banqueta, pues eventualmente esta área que corresponde a esta banqueta puede utilizarse para la comunicación al interior del canal, a lo largo del canal y eventualmente pues la realización de trabajos, la introducción del material necesario, etcétera. Eventualmente también se puede agregar en el proyecto del canal la construcción de un camino que facilita justamente la inspección del canal y eventualmente la reparación o el mantenimiento. Bueno, entonces esto es lo que comentábamos al final de la clase pasada. Se los acabo de repetir, pues para propósitos de recordarles cuáles son las características. De hecho, lo que nosotros vamos a buscar en el diseño del canal son los valores de D y Y como resultado de un análisis de tipo hidráulico. El valor de la inclinación del talud, ya en la clase pasada comentábamos acerca de los valores recomendables del talud por diversos autores y que fueron recogidos por el ingeniero Sotelo en una tabla misma que les proporcioné. Así que entonces
de acuerdo con el material de que se trate, se va a fijar la inclinación del talud. La altura del revestimiento y el bordo libre, les voy a proporcionar también una gráfica, también del libro del ingeniero Sotelo, en el que se determinan los valores recomendables para ambas dimensiones en función del gasto. Bueno, aquí podemos observar que la proyección del talud sobre la horizontal, la inclinación del talud sobre la horizontal, es el valor de K por Y. Y dado que la longitud horizontal que requiere la unidad vertical para fijar la inclinación que tiene el talud, este valor de K. Si esto es 1, entonces el valor de K. Si esto es Y, entonces es K por Y, como se determina aquí. Bueno, con base en esta figura, se obtienen las siguientes relaciones. La que corresponde a el área, que ya habíamos dicho que se calcula como B por Y más K por Y al cuadrado. La ecuación para calcular el perímetro mojado, que es el ancho de la plantilla más 2 veces el tirante por la raíz cuadrada de 1 más K al cuadrado, que son valores que ya hemos comentado anteriormente. Si de esta última ecuación despejamos el valor del ancho de la plantilla, ¿sí? Acuérdense que estamos en el diseño, entonces la idea es manejar las características que nos interesa despejar, como por ejemplo el ancho de la plantilla, vamos a dejarlo en función del perímetro y del área. El ancho de la plantilla entonces sería igual a el perímetro mojado menos 2 veces y por la raíz cuadrada de 1 más k al cuadrado. Este valor se multiplicaría por el valor de b, que aparece aquí en el área. O sea, despejamos el valor de b y lo sustituimos aquí en el área. Entonces esto nos daría una ecuación en la que el área sería ahora igual al perímetro mojado por el tirante y menos 2 veces y cuadrada por la raíz cuadrada de 1 más k al cuadrado y más k por y al cuadrado. De esta ecuación podemos despejar al perímetro mojado, que sería igual con el área entre el tirante y menos el valor de k por y más 2 veces el tirante y por la raíz cuadrada de 1 más k al cuadrado. Vamos a considerar que una vez establecido el valor de k, este es una constante, es un valor que depende, como decíamos, del material del terreno natural. El área la podemos dejar fija para determinar para esa área fija cuál debe ser las condiciones que implicarían el perímetro mojado, bueno, la optimización del perímetro mojado. Para optimizar el perímetro mojado, vamos a utilizar el criterio de la primera derivada. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese criterio de la primera derivada? Obtendríamos la derivada del perímetro mojado con respecto del tirante y. Esto nos daría un valor en el primer término de menos a entre y al cuadrado, en el segundo término de menos k, y en el tercero más 2 veces la raíz cuadrada de 1 más k al cuadrado. Esta es la derivada del perímetro mojado con respecto del tirante y, para un valor del área constante. Siguiendo el criterio de la primera derivada, esta la igualamos con 0, y de ahí obtenemos la condición que debe reunir el área en función del tirante y de la inclinación del talud. El área debe ser igual con 2 veces el tirante elevado al cuadrado por la raíz cuadrada de 1 más k al cuadrado menos k por y al cuadrado. Y despejando el valor del área de la ecuación anterior. Cuando el área adquiere este valor, esto significa que el perímetro mojado va a ser
o va a tener el valor mínimo. Pero también, si esta ecuación la igualamos con la ecuación para calcular el área, voy a subir un poquito, bueno, voy a bajar el escrito para ver aquí el área. El área es igual con b por y más k por y al cuadrado. Y el área acá nos queda como 2 veces y cuadrada, raíz cuadrada de 1 más k al cuadrado menos k por y, que debe ser entonces igual al valor que acabamos de ver, de b por y más k por y al cuadrado. De esta ecuación, la variable que no conocemos es la del ancho de la plantilla. Así que despejamos el ancho de la plantilla y resulta que este b es igual con 2 veces el tirante y por la raíz cuadrada de 1 más k al cuadrado menos k. Este valor de b es entonces el valor para que el perímetro mojado sea el mínimo para una área dada. Una vez que tenemos el ancho de la plantilla, podemos calcular el valor del tirante que no conocemos aquí en esta ecuación, pero podemos calcular el valor del tirante si utilizamos una fórmula de fricción como la fórmula de Manning. Se puede utilizar también la fórmula de Chezy, pero si utilizamos la fórmula de Manning, entonces resultaría que el gasto por la rugosidad entre la pendiente S0 a la 1 medio es igual con el área a la 5 tercios entre el perímetro mojado a la 2 tercios. ¿Y se acuerdan? Déjenme anotarles esta. Esto es el área por el radio hidráulico a la 2 tercios, que sería igual a el área elevada a la 5 tercios entre el perímetro mojado elevado a la 2 tercios. Este valor del área a la 5 tercios sería entonces igual a b por y más k por y al cuadrado elevado a la 5 tercios. Y el perímetro mojado a la 2 tercios sería igual con b más 2 veces y por la raíz cuadrada de 1 más k al cuadrado elevado a la 2 tercios. Y recuerden que estamos hablando de una sección trapezoidal, para la cual el área y el perímetro mojado se calculan como ya hemos comentado en los pasos anteriores y repetimos aquí en este. Si en lugar de utilizar el valor del ancho de la plantilla, como aparece en estos dos términos, numerador y denominador, utilizamos el resultado que acabamos de obtener para optimizar el perímetro mojado, b es igual con 2y por la raíz de 1 más k al cuadrado menos k. Entonces, en lugar de b escribiríamos s y por lo tanto lo multiplicaríamos por y, lo que nos llevaría a tener 2 veces y cuadrada por la raíz cuadrada de 1 más k al cuadrado menos 2 veces k por y elevado al cuadrado, y más el valor de este último término, que sería k por y al cuadrado. Esto nos quedaría a las 5 tercios. Acá simplemente sustituiríamos el valor del ancho de la plantilla, 2 veces y por la raíz de 1 más k al cuadrado,
menos 2 veces k por y, más el término restante, que sería 2 veces y por la raíz cuadrada de 1 más k al cuadrado elevado a todo esto a la 2 tercios. Y bueno, pues realizamos algunas operaciones que aparecen aquí indicadas, por ejemplo, menos 2ky más k por y cuadrado, nos quedaría solamente k por y cuadrada. Podemos tomar como factor común de todos los términos del numerador al valor de y al cuadrado, sacarlo del paréntesis, saldría como y a la 10 tercios, que multiplica a 2 por la raíz cuadrada de 1 más k al cuadrado menos k elevado a la 5 tercios, y en el denominador tendríamos como factor común al valor de 2, bueno, aquí sumaríamos 2 veces y por la raíz de 1 más k al cuadrado, más 2 veces y por la raíz de 1 más k al cuadrado, sería 4 veces y por la raíz de 1 más k al cuadrado. Entonces podemos factorizar en 2 y podemos factorizar en el tirante y sacar del paréntesis a 2 elevado a la 2 tercios y al tirante y elevado a la 2 tercios también, y nos quedaría dentro del paréntesis un término con base solamente en la inclinación del talud k, 2 veces la raíz cuadrada de 1 más k al cuadrado menos k elevado a la 2 tercios, que como ven es el mismo término que tenemos en el numerador, así que podríamos simplificarlo. Aquí lo tenemos elevado a la 5 tercios y aquí aparece elevado a la 2 tercios. Al simplificarlo nos quedaría el mismo término, pero elevado a la 3 tercios, con lo cual podríamos despejar el valor del tirante y aplicamos la ecuación anterior, nos quedaría de esta forma. Y de aquí podríamos despejar el valor del tirante, porque es la única variable que tenemos en la ecuación, ya que para el diseño del canal debemos conocer el gasto, la rugosidad y la pendiente, y con el material en el que vamos a construir el canal determinamos el valor de K, así que la única variable que no conocemos es el tirante Y. Despejamos el tirante Y, esto sería igual con 2 a la 2 tercios elevado a la 3 octavos, 2 a la 2 tercios elevado a la 3 octavos, nos quedaría un cuarto, entonces nos quedaría 2 elevado a la 1 cuarto, el término de 2 por la raíz de 1 más k al cuadrado menos k, quedaría en el denominador elevado a la 3 octavos, y finalmente nos quedaría el gasto por la rugosidad entre la pendiente a la 1 medio elevado también a la 3 octavos. Entonces calculamos el valor del tirante Y de acuerdo con este resultado, de acuerdo con esta ecuación. Lo sustituimos en esta otra ecuación para calcular el ancho de la plantilla. La condición de sección de máxima eficiencia hidráulica, o la sección óptima, como también se le denomina por algunos autores, la sección de máxima eficiencia hidráulica es la de 2 veces, es la que tiene un ancho de plantilla B igual con 2 veces Y por la raíz de 1 más K al cuadrado menos K. Esa es la condición para que la sección sea la de máxima eficiencia hidráulica. Y el tirante Y lo calculamos ya a partir de la aplicación de esta ecuación para calcular el tirante, y el tirante de la sección de máxima eficiencia hidráulica nos quedaría igual a esta cantidad. Si la sección que queremos diseñar es una sección rectangular, entonces para la sección rectangular el valor de K vale 0. Si K es igual con 0, entonces B nos queda igual con 2 veces el tirante Y. Y el tirante Y
para calcularlo con esta ecuación, sería convertir el valor de K igual a la unidad, igual a 0, perdón, lo cual nos quedaría 2 a la 1/4 entre 1 dividido, perdón, por 2, 2 a la 1/4 que multiplica a 1 entre 2 menos K elevado a la 3/8 por el gasto por la rugosidad entre la pendiente a la 1/2 elevado a la 3/8. Es 1 entre 2 a la 3/8, 1 entre 2 a la 3/8. Creo que les mencioné el valor de K, pero si K es igual con 0, se elimina aquí. Al sustituir K igual con 0 aquí, nos quedaría solamente la raíz de 1, y por lo tanto nos quedaría aquí 1 entre 2 elevado a la 3/8. Para el caso de la sección rectangular de máxima eficiencia hidráulica. Bueno, ¿cómo van hasta aquí? ¿Sí está claro? Sí, ingeniero, vamos bien. Sí. Ok, gracias. Bueno, si regresamos nuevamente a la figura, podríamos ver que el área se puede calcular considerando el rectángulo que tiene inscrito a la sección trapezoidal, es decir, un rectángulo que tiene una base igual a T mayúscula. ¿Sí? Si a este rectángulo le restamos los triángulos a ambos lados de las márgenes del canal, entonces nos quedaría la sección trapezoidal que buscamos, ¿no? Entonces, el área sería igual al área del rectángulo, T por Y, menos las áreas de los triángulos a ambos lados. Como el área del rectángulo es K por Y al cuadrado, sobre 2. Al considerar el otro triángulo, nos quedaría solamente K por Y al cuadrado. Y por lo tanto, el área se podría ver como T por Y menos K por Y al cuadrado. Y de aquí podríamos despejar la relación que hay entre el área y el tirante, A entre Y, que sería igual con el ancho de la superficie libre menos el valor de K por Y. Sería el área hidráulica entre el tirante Y. Si utilizamos el área que obtuvimos cuando obtuvimos la derivada del perímetro mojado con respecto del tirante Y lo hicimos 0 para obtener la condición de máxima eficiencia, esta área nos quedó igual a este valor, el área igual con 2 veces Y cuadrada por la raíz cuadrada de 1 más K cuadrado menos K por Y. Entonces, si igualamos el área que acabamos de obtener con el ancho de la superficie libre, con esta área que calculamos para la condición de máxima eficiencia hidráulica, la dividimos a esta área entre el tirante Y, dividimos entre el tirante Y entonces este segundo miembro, y nos queda 2 por la raíz cuadrada de 1 más K al cuadrado menos K por Y. Esta ecuación para el área entre el tirante Y debe ser igual a esta área entre el tirante Y, dada por esta relación. Para que las dos sean iguales, si esta ecuación es igual a esta de aquí abajo, como A entre Y es lo mismo, K por Y es el mismo, entonces el valor del ancho de la superficie libre T
debe ser igual a 2 veces la raíz cuadrada de 1 más k al cuadrado. Pero 2 veces la raíz cuadrada de 1 más k al cuadrado es 2 veces la raíz cuadrada de 1 más k al cuadrado. Si lo vemos aquí en la geometría de la sección trapezoidal, lo podemos ver del lado izquierdo, en donde ya tenemos el valor de k por y en la horizontal y en la vertical tendríamos el valor del tirante y. Entonces, la pendiente, la longitud de la pendiente del lado del talud S se puede ver como la raíz cuadrada de k por y, k cuadrada por y cuadrada más y cuadrada, la raíz de esta suma. Y entonces veríamos que con el resultado que acabamos de obtener, al igualar las áreas, resultaría que el área entre y es igual con 2 por la raíz cuadrada de 1 más k al cuadrado, menos k, y este valor 2 por la raíz de 1 más k al cuadrado es igual al valor de s. O sea, solamente la raíz cuadrada de 1 más k al cuadrado es el valor de s. Así que entonces el ancho de la superficie libre nos quedaría como 2 veces la longitud del talud del canal. Esto eventualmente puede significar una ayuda, sobre todo cuando estábamos por construir el canal y nos estamos encaminando a la excavación. En el trazo del canal en el terreno, suponiendo que aquí el terreno es un terreno relativamente plano, podemos fijar este punto que corresponde a donde termina el canal en la banqueta, ¿sí? O, en el tirante, o con el tirante, más bien dicho, con el tirante Y. Todavía nos faltaría dar aquí la altura del revestimiento y luego el valor del bordo libre para alcanzar la banqueta. Aquí nos quedaría solamente la altura que tendría el tirante. Pero con el valor que ya tenemos del tirante podemos fijar este punto que tendríamos aquí y sabríamos que el ancho de la superficie libre sería 2 veces el valor de S. Entonces la mitad sería la longitud del talud. Podemos fijar en el papel cuál es la longitud que debe tener el talud, de acuerdo con esta condición en el terreno, y luego trazar un arco con un radio igual a S mayúscula. Esto nos daría este punto. Con este punto podemos trazar con la longitud S y alcanzar este otro extremo del lado contrario en el margen del canal. Y de ahí dibujar con la inclinación que corresponde al valor de K, dibujar el valor de S. Esto nos llevaría a alcanzar este punto. Y automáticamente estaríamos midiendo el ancho de la plantilla en esta parte. ¿Sí? O sea, una forma de determinar gráficamente el ancho de la plantilla sería siguiendo este procedimiento que acabamos de describir. Aquí de la geometría que les acabo de trazar aquí, se podría observar que el ancho de la plantilla es menor que el tirante.
Esta es una característica de las secciones de máxima eficiencia. El tirante es normalmente menor que el ancho de la plantilla. Y con esta perspectiva se puede concluir que las secciones de máxima eficiencia hidráulica son secciones que pueden describirse como profundas. Es, digamos, un término relativo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la esbeltez de una columna, ¿se acuerdan que en este caso la altura de la columna es menor que cualquiera de las dimensiones horizontales que ésta tiene? Y hay una relación de esbeltez, ¿no? Es relativo porque, bueno, aquí lo que estamos considerando es que el ancho de la plantilla es menor que el tirante y entonces la sección se ve como una sección profunda, dado el poco ancho de la plantilla que tiene en comparación con el tirante. Pero bueno, pues es una característica que tienen las secciones de máxima eficiencia hidráulica. Bueno, entonces con esto hemos determinado el valor del tirante y el valor del ancho de la plantilla. Y por lo tanto, con el valor de K que hemos ya dicho cómo se determina, habremos diseñado la sección del canal. Solamente nos falta por determinar la altura del revestimiento y el bordo libre. Estos se determinan con una gráfica. En el libro del ingeniero Sotelo, la gráfica es esta. Y la subo al abajo para que la vean completa. Bueno, aquí se puede ver esta gráfica que aparece en la parte superior. Es la que corresponde a la altura que tiene la banqueta desde la superficie libre. La gráfica lleva en el eje horizontal los valores del gasto y en el eje vertical la altura correspondiente. Entonces identificamos el gasto en el eje horizontal, levantamos una vertical, intersectamos a esta gráfica y leemos en el eje horizontal el valor que corresponde al bordo libre. De la misma forma, aquí aparecen dos gráficas adicionales. Una gráfica corresponde a una superficie dura, como la del concreto, por ejemplo, que es la parte superior. En esta, como pueden ver, esto nos daría una altura mayor que la que aparece en la parte de abajo, porque está por encima de ella, ¿no? Con estas dos gráficas se determina la altura del revestimiento. Si la superficie es una superficie dura, entonces se utiliza esta gráfica para determinar la altura del revestimiento. Y nuevamente lo mismo con el valor del gasto que correspondió. Levantamos una vertical, intersectamos la gráfica y leemos en el eje vertical la altura del revestimiento. Si la superficie está revestida con una superficie blanda, con una membrana, digamos un material plastificado, entonces la altura del revestimiento es menor y se puede determinar con esta otra gráfica. También lo mismo, se levanta una vertical desde el gasto, se intersecta la gráfica y se lee en el eje horizontal el valor de la altura de esa intersección. Esta gráfica se la voy a enviar entonces para que completemos los datos que se requieren para tener el diseño completo de la sección del canal. Todo esto que hemos discutido hasta ahorita del diseño del canal es
para el caso del talud fijo,